Hechos capítulo 9, versículos del 1 al versículo 9. Vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Todos, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Pueden tomar asiento, y encontramos acá la conversión de Saulo, cuando el Señor Jesucristo lo encuentra a él en camino a Damasco. Y comenzando en el versículo 1, encontramos una palabra interesante en donde dice: Saulo respirando. ¿Cuántos de ustedes aquí respiran? ¿Alguien que no respire? Espero que todos acá respiran. Respiramos para vivir. Respiramos en donde estamos, en el área en donde estamos, ahí vamos a respirar. Respiramos en lo que estamos involucrados. En cierta manera podemos escoger lo que respiramos. El día de ayer, cuando estaba la predicación del pastor Kevin Wynn, salió por un momento, y mientras estaba aquí en el patio, hubo un cortocircuito aquí donde está la cisterna, y los cables y lo que había alrededor se prendieron, y había un fuego, un pequeño fuego, pero ya estaba como de unos 15 centímetros, simplemente prendiéndose. Y Fidel y yo corrimos, y casi de esos que corremos y chocamos, y ¿qué hacemos? Y agarramos el extinguidor, y traté de quitarle el ganchito que tiene. No pude. Luego Fidel, con su fuerza y destreza, lo quita y le aprieta el gatillo, y no está sujetando el extinguidor o la manguera, y esa manguera lo golpea y se echa todo el polvo. Y si lo vieron, yo no había visto a Fidel güerito, ese día lo vi güerito, y todo blanco, y estaba tosiendo. Yo estaba medio metro, 20, 30 centímetros atrás de él. Inmediatamente me hice para atrás, pero él respiró todo. Ahora, podemos en algunas ocasiones escoger lo que respiramos, y yo escogí alejarme para no respirar lo que Fidel quería respirar. Y respiré un poquito, tosí un poquito, pero fue muy poco. Después me alejé más. Todo ese polvo, wow, menos de un segundo apretó ese gatillo de ese extinguidor, y todo el humo que se extendió, se metió aquí en la parte de atrás. Y bueno, gracias a Dios no pasó a mayores. Pero Pablo dice, bueno, aquí vamos a llamarle Saulo porque todavía no estaba en su conversión, no se había convertido. Dice la Biblia: Saulo estaba respirando. Saulo estaba respirando, aquí nos dice, amenazas y muerte. ¿Por qué estaba Saulo respirando amenazas y muerte? Esta palabra respirando en su original quiere decir eso, quiere decir inhalar, quiere decir respirar, aún quiere decir aspirar.
Y entonces la aspiración o en lo que Saulo estaba él metido, en lo que en ese momento Saulo estaba involucrado, lo que en ese momento para Saulo era importante, era dar muerte y seguir amenazando a aquellos que estaban siguiendo el camino de Jesús. Esa era su vida. Su vida era amenazar y matar a los que estaban siguiendo el camino de Jesús. ¿Qué son las cosas que tú estás respirando? ¿Estás tú respirando el cristianismo? ¿Estamos nosotros respirando y levantarnos? Y en el momento en que nos levantamos, el primer pensamiento que viene a nuestra mente, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera cosa que tú piensas? Facebook, agarras tu teléfono y eso es. ¿Qué es la primera cosa que haces? Tomas la Biblia, te tiras al suelo y comienzas a orar, porque estás respirando dos cosas, la Biblia y la oración. Pero ¿qué es lo que estamos respirando? Esta palabra es puesta por el Espíritu Santo de Dios para mostrarnos lo que era importante en la vida de Saulo. Su vida, su respirar, lo que él necesitaba, lo que él tenía para vivir. Él necesitaba esto. Hay algunos aquellos que están en drogas, se levantan y dicen: yo quiero respirar más. Es mi vida esta droga, es mi vida este cigarro, es mi vida este alcohol. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos quieren, eso es lo que ellos necesitan, el respirar, lo que ellos darían su vida por tener algo de eso. Algunos respiran la coca, no pueden vivir un día sin coca. Algunos respiran una semita, no pueden vivir sin una semita. Algunos respiran juegos y estar ahí jugando con el PlayStation. Algunos respiran Shakira, algunos respiran Peso Pluma, algunos respiran música. Es tu vida, la música es tu vida, películas son tu vida, el deporte, algún jugador, no sé qué es lo que está sucediendo ahorita en el mundo de los deportes, pero te levantas y en eso estás concentrado y eso quieres para tu vida. Y entonces dice la Biblia que Saulo estaba respirando. Saulo estaba respirando. Era su vida amenazar y matar. Esa era su vida. Y dice la palabra de Dios, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Dice ahí: vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de camino, los trajese presos a Jerusalén. Número uno, lo que podemos ver es la iniciativa de Pablo. La iniciativa de Pablo de hacer algo, porque estaba respirando, porque esto era su vida. Dice la Biblia que eso lo empujaba a hacer algo. ¿Sabes que cuando respiramos, no es alguien más que me dice respira, sino nosotros somos los que respiramos? Imagínate que tú de repente dices: no quiero respirar. Viene alguien y dice: respira. Ay, ok. No, Pablo porque respirar era algo necesario y es algo necesario. Él respiraba por sí mismo. Y entonces, ¿qué lo llevaba a hacer esto? Esto lo llevaba, dice ahí, vino al sumo sacerdote. ¿Lo llevaron? No, dice la Biblia, él vino, él llegó y él se presentó. Si tú estás respirando,
el vivir para Cristo, y te levantas y tú dices, yo quiero hoy vivir para Cristo. Y entonces sabes que es día de servicio, tú vas a venir por tu propia iniciativa a la iglesia porque estás respirando vivir para Dios. Lo único que quieres es vivir para Dios. Y ese era Pablo. Pablo estaba respirando amenazas, muerte en su pensamiento. Lo único que había era amenazar al camino, a los cristianos, era dar muerte a los cristianos. Y eso era algo constante en la mente de Pablo. Y entonces él dijo, hay gente en Damasco, hay cristianos en Damasco. Damasco estaba a 220 kilómetros de Jerusalén, la misma distancia que Iguala Guerrero está de Puebla. Imagínate decir, yo voy a ir a Iguala Guerrero en un tren, no, en un barco, menos, en un carro, no, caminando en ciertos animales. Y dice ahí que Pablo dice, yo necesito ir a Damasco desde Jerusalén. Si de alguna manera alguien te dijera, ¿sabes qué? Ve a Iguala Guerrero y busca a algunos cristianos y amenázalos y mátalos. Yo creo que nosotros diríamos, por lo menos yo diría, está muy lejos, no quiero ir, voy a ir caminando. ¿Cuántos días me voy a tardar? Más o menos, si alguien fuera y caminara 220 kilómetros, se haría unos 12 días caminando 8 horas al día para llegar de aquí hasta Iguala Guerrero. Desde Jerusalén, imagínate estar caminando de ahí hasta Damasco, pero él lo hacía con placer, porque respiraba amenazas y muerte. Él lo hacía con gusto porque respiraba amenazas y muerte. Él fue al sacerdote, vino, dice ahí, ve lo que dice ahí, vino al sumo sacerdote. Es la primera cosa en su iniciativa de matar y amenazar. Él viene al sumo sacerdote y luego dice, pide cartas. No solamente viene, sino dice la Biblia, pide. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? ¿Acaso vamos a Dios y le pedimos a Dios? Debería en nosotros, si mi respirar fuera, yo quiero vivir para Dios. Hay un salmo que dice, lo que respira, alabe a Jehová. Imagínate que tú en todo momento dijeras, hay un Dios en el cielo y yo puedo respirar, y si yo respiro, yo voy a alabar a Jehová, y yo voy a ir a Él, a su santuario, y yo voy a pedirle a Él que Él me ayude a vivir para Él, que Él me ayude a concretar los propósitos que Él tiene para mi vida. El propósito de Saulo era amenazar y dar muerte. Ese era su propósito, esas eran sus metas, amenazar y dar muerte. ¿Y cómo podía él cumplir sus propósitos? Tenía que ir a esa persona, al sumo sacerdote. Ya sabía quién era, quién le podía dar autorización, quién le podía dar poder. Y entonces él va con el sumo sacerdote. Vino al sumo sacerdote, pide cartas al sumo sacerdote. ¿Para qué? Para cumplir con sus propósitos. Y después dice la Biblia, para traer presos, a fin, dice ahí, que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, traerlos presos. De tal manera que viene, pide, ¿para qué? Para ir a Damasco y traer presos a algunos. Tenía un propósito. Él quería amenazar y dar muerte, quería detener el camino de Jesús, quería detener a los cristianos, y esa era su iniciativa.
Oh hermanos, necesitamos más cristianos con un propósito, pero en vez de que el pastor nos diga, hermano, ¿cuándo va a ser esto? Hermana, ándele, busque al Señor, haga algo por el Señor, que tú te levantes y digas, esto es mi vivir, esto es mi respirar, esto es mi propósito, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Me voy a levantar y lo único que respiro es hacer la voluntad de Dios. Lo único que respiro es ganar las almas para Cristo. Lo único que respiro es ver el poder de Dios en mi vida. Y entonces que nadie te empuje, pero que tú por tu propia iniciativa te levantaras, fueras a Dios y le rogaras y le pidieras, Señor, yo necesito de tu poder para poder llevar a cabo el propósito y tu voluntad que tú tienes para mi vida. Oh, si Dios nos diera cristianos con ese amor, esa iniciativa. Número 2, la inagotable misericordia de Jesús. Versículo 3 dice ahí, Hechos 9:3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué hermoso, qué hermosa es la inagotable misericordia de Jesús. ¿Será que Dios puede salvar al más vil pecador? ¿Será que Dios puede rescatar a aquella persona que muchos alrededor dijeran, wow, ese no puede ser salvo, ese se ve que está respirando, lo único que respira es maldad, lo único que respira es perversión, lo único que hay en su mente, en su corazón, es amenazar y matar, y esa persona nunca va a poder ser salva. ¿Será que Dios puede salvar al más vil pecador? La respuesta es sí. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es inagotable. La misericordia de Dios es tan grande, tan maravillosa, que Jesús decide presentarse y hablar directamente con Saulo. El hablar con él, dice ahí la palabra de Dios, que acontece, ¿verdad? Que cuando está ahí, dice la Biblia, aconteció que al llegar cerca de Damasco. Me gustan las primeras palabras, porque dice yendo por el camino. Algunos van por ese camino de la vida. Después dice cerca de Damasco había un lugar preciso, había un tiempo preciso, y Dios tiene el tiempo, Dios tiene el lugar en ese camino de nuestra vida, en donde solamente Él sabe en donde va a ser esa intersección, en donde va a ser ese lugar que Dios tiene preparado para mí, que Dios tiene preparado para ti, para salvarnos. En mi caso fue Culiacán, Sinaloa, en el año 1982. Cuando mis padres estaban en problemas, y alguien le dijo, pues tienes que buscar a Dios, y fueron a una iglesia católica, entraron, escucharon y salieron de ahí y dijeron, no nos habló Dios, será porque no fuimos con fe. Regresaron al siguiente domingo, entraron ahora sí con fe, y como que no escucharon la voz de Dios, y en eso la siguiente semana entraron a una iglesia bautista, la primera iglesia bautista de Culiacán, Sinaloa, y Dios ya tenía preparado el lugar, esa intersección, el momento en donde repentinamente, sabes que la salvación de Dios es en un momento, y así también será su segunda venida. Pero dice ahí repentinamente, de repente viene una luz del cielo. ¿Sabes? No vino oscuridad, no vino algo tenebroso, no vino algo espantoso, vino una luz resplandeciente. ¿Sabes por qué? Porque Jesús
es luz. Ve lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. De repente un resplandor los rodeó. Jesús es luz. Él no es tinieblas. Él no tiene nada que ver con la oscuridad o las tinieblas. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, amén. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas, ¿qué pasa? Resplandece. La ausencia de luz es oscuridad, pero la luz en unas tinieblas, en un lugar oscuro, va a resplandecer. Y dice la Biblia, Jesús es esa luz. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ve conmigo Juan capítulo 8, versículo 12. Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De tal manera que Jesús se aparece de repente aquí a Saulo. Y Saulo esa luz lo rodea por completo. No es un poquito, es una luz que lo rodea por completo. Yo creo que el amor de Dios, cuando Él nos salva, es algo que nos llena por completo, que está alrededor por completo. No es solamente algo, pero Dios quiere todo de mí y me rodea por completo. Y esa fue la demostración de su amor de Jesús para con Saulo. Dice la palabra de Dios que los que estaban con él, y ya nos estamos adelantando un poquito, pero dice la palabra de Dios que los que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ellos estaban abriendo sus ojos, no podían ver a nadie. Saulo estaba cerrando sus ojos y podía ver a Jesús. Hay gente que está despierta y abriendo sus ojos, pero aún así no pueden ver a Jesús, que está enfrente de ellos, que los quiere salvar. ¿Cuántos de ustedes quizás alguien vino y les presentó un claro evangelio, una clara presentación del evangelio, y ahí estaba y lo leíste o lo viste, pero dijiste no, esto no voy a creer en Jesús? Tiene que ver algo más, tiene que ver algo más que Jesús. Solo Jesús no me puede salvar. Tiene que haber algo más que Jesús, quizás una religión. Tiene que haber algo más que Jesús. Quizás necesito buenas obras. Cuando Naamán fue allá con el profeta y el profeta le dijo, mira, simplemente sumérgete 7 veces en el río Jordán, él dijo, no, tiene que haber algo más que sumergirme. Tiene que haber algo más difícil. Tiene que haber algo más. Eso es muy sencillo, solamente sumergirme en el río Jordán. Allá de donde yo vengo hay mejores ríos. Pero ¿sabes qué? Es la simpleza del evangelio que nos salva. Es solamente creer en Jesús. Y entonces encontramos la inagotable misericordia de Jesús. Pablo dice que cae a tierra. Jesús comienza a hablar a Saulo. Jesús, ¿sabes qué? Dice ahí, regresando a Hechos capítulo 9, versículo 4, cayendo en tierra. De tal manera que Jesús quiere que caigamos delante de Él, que caigamos ante su presencia, que nos postremos delante de Él. Él quiere salvarnos, pero Él quiere
Él quiere ver nuestra humillación delante de Él. Él no puede salvar a un orgulloso. Él no puede salvar a un soberbio. Él no puede salvar a alguien que piensa que se puede salvar a sí mismo. Él no puede salvar a alguien que no cree. Él no puede salvar a alguien que no pone su fe en Él. Tenemos nosotros que dejarnos en las manos de Él. Tenemos nosotros que tirarnos ahí a tierra y reconocer que Él es el Señor. Y entonces Saulo dice ahí, cayendo en tierra. Y una vez que cayó en tierra, oyó una voz. No es hasta que caemos en tierra y nos postramos y nos humillamos cuando comenzamos a escuchar la voz de Dios. Hay algunos que quieren escuchar la voz de Dios, pero no quieren caer a tierra. Hay algunos que quieren escuchar la voz de Dios, pero no se quieren humillar. Pablo cae y entonces oye una voz que le decía, Saulo, Saulo. ¿Por qué? Porque Dios sabe quién eres tú. Sabe nuestro nombre. Él sabe exactamente cuántos kilos pesamos. Amén. Él sabe cuántos cabellos tenemos. Y algunos es más fácil contarlos porque ya son poquitos. Amén. Algunos es más difícil, pero Él sabe nuestro nombre. Él sabe, Él nos conoce exactamente. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce nuestro corazón. Él sabe quién eres tú y Él te quiere salvar y Él te llama por tu nombre. Qué bonito es cuando nos llaman por nuestro nombre. No nos gusta que nos llamen o nos digan un apodo o que nos pongan ahí algo en donde quizás a lo mejor hasta es ofensivo. Cuando el niño se porta mal, eres un burro, eres esto, eres aquello. Pero nos gusta que nos llamen por nuestro nombre. Hay un pastor, el pastor Wilkerson, allá en la primera iglesia bautista de Hammond, Indiana. Hace un año y medio estaba platicando con él y le pregunté, pastor, ¿cómo usted hace para memorizar los nombres de las personas? ¿Y por qué? Porque cada vez que él ve a alguien, lo llama por su nombre. Cada vez que ve a alguien que a lo mejor no ha visto en 5 o 10 años, lo llama por su nombre. Cada vez que ve a un misionero, lo llama por su nombre. Miles de personas están ahí en la iglesia que él está pastoreando y los llama por su nombre. Y él simplemente dice, bueno, cuando me encuentro a una persona, automáticamente, inmediatamente comienzo yo a repetir varias veces el nombre de esa persona. ¿Sabes qué? Yo he hecho lo mismo y no se me graban los nombres. ¿Cuántos de ustedes al principio de conocernos mencioné mal tu nombre? Uno, nada más una. Dos, alguien más. Y se acuerdan, amén. Ay, el pastor ni sabe mi nombre. Porque es algo que nos desconecta, que no nos gusta. Pero cuando el pastor sabe nuestro nombre, o alguna persona, y no estoy diciendo que soy importante, pero cuando alguna persona sabe nuestro nombre, nos gusta que alguien sabe nuestro nombre. Estaba en una iglesia allá, estábamos en Cancún, la iglesia del pastor Sergio Rincón, y le pregunté, pastor, ¿todavía está el canadiense? No me acordaba de su nombre. ¿Todavía está el canadiense aquí en su iglesia? Me dijo, sí, aquí está Cristian. Y entonces en la noche llega Cristian y lo saludo y le digo, hey Cristian, ¿cómo estás? ¿Me sabía su nombre? No me sabía su nombre, pero espero que no se esté viendo, pero alguien, el pastor me recordó su nombre. Algunos aquí, wow, cómo se me ha hecho difícil aprenderme el nombre de algunos aquí, pero sabes, Dios sabe nuestro nombre. Él sabe nuestro nombre exactamente cómo se escribe, y en el día en que eres salvo, tu nombre es escrito en el libro de la vida. Así de importante es nuestro nombre. En el momento en que somos nombrados por nuestros padres,
Nuestro nombre de ahí para siempre es importante. No que no seamos importantes, pero dice que nuestros nombres serán inscritos en el libro de la vida. Jesús sabe nuestro nombre. Vemos la inagotable misericordia de Jesús hablando con Saulo y diciéndole: ¿por qué me persigues? Jesús sabe nuestro nombre. Jesús sabe qué preguntar. Dice ahí que él pregunta: hey Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué me persigues? Cuando alguien está en contra del evangelio y alguien quizás te ofende y alguien quizás te dice cosas porque estás predicando a Jesús, no te están ofendiendo a ti, están ofendiendo a Jesús, están persiguiendo a Jesús. No lo tomes personal. ¿Por qué? Porque Jesús dice: hey, aquellos cristianos por los cuales tú estás respirando, dos cosas: amenazas y muerte. Aquellos cristianos por los que estás tú buscando para traerlos y no los iba a traer. ¿Sabe qué, señor cristiano? Lo quiero llevar a Jerusalén. ¿Puede venir conmigo? No, eran arrastrados, eran jalados, eran llevados, eran esposados. ¿A quiénes? A los cristianos en Damasco. Y dice la Biblia que Jesús le dice, no le dice: ¿y por qué estás persiguiendo a los cristianos? ¿Por qué los estás amenazando? ¿Por qué los estás buscando matarlos? Él no dice eso. Él está diciendo: tú me estás persiguiendo a mí. Tú me estás persiguiendo a mí. ¿Por qué me persigues? Número 3, las interrogantes a Saulo. Las preguntas a Saulo que Jesús le hace, pero también vemos las interrogantes de Saulo hacia Jesús. Saulo comienza a hacer algunas preguntas. Dice aquí versículo 5, él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Él pregunta: ¿quién eres? Esta palabra Señor es la palabra kurios. No es la palabra de Señor o señora simplemente, sino esta palabra kurios es una palabra de amo, de jefe, de señor, de alguien que está en autoridad, alguien que está en cargo de algo. Y dice que Saulo dice: yo sé que tú eres el Señor. ¿Por qué? Porque me estás llamando por mi nombre, tú sabes quién yo soy, sabes mi propósito, me estás haciendo esta pregunta, me estás deteniendo, me estoy dando cuenta de que tú eres el Señor. Yo creo que en este momento es cuando Saulo, al reconocer que él era el Señor, fue el momento en donde Saulo está reconociendo que él es el Salvador, el momento de su conversión y el momento de su salvación. Y le dice ahí: ¿quién eres, Señor? Reconoce que Jesús era y es el Señor. Y Jesús le contesta: yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Bien lo has dicho. ¿Quién eres, Señor? Ciertamente yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Y luego dice ahí: a quien tú estás persiguiendo, a quien tú persigues. Él ya le había dicho: ¿por qué me persigues? Pero le dice: yo soy Jesús, yo soy el Salvador, yo soy Jesús, y tú me estás persiguiendo. Y le añade ahí: dura cosa te es dar coces o patadas contra el aguijón. Cuando se está llevando ese surco y el sembrador o la persona, ¿verdad?, que está ahí sembrando, lleva ahí los bueyes y esos bueyes no quieren caminar muy bien y entonces toman y quieren patear en contra del campesino. El campesino lleva ahí un aguijón en donde
donde Él, ¿verdad? Dice, hey, no vas a poder contra mí porque yo llevo aquí el aguijón. Y lo mismo Jesús está diciendo, tú me estás persiguiendo, pero ¿sabes qué? Eso es imposible. No me vas a detener, no me vas a agarrar, no me vas a sujetar. Yo soy Señor, yo soy Dios. Quizás vas a poder atrapar y amenazar y matar aquí a algunos, pero a mí nunca me vas a detener. Yo seguiré siendo Señor, yo seguiré siendo el Salvador. ¿Sabes que el diablo nunca va a detener el poder de Dios ni de Jesús? Y cuando Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, él no sabía que él estaba persiguiendo a Jesús. Y Jesús le dice, es imposible que tú me puedas detener. Y además, deja de estar dando esas patadas, porque lo único que vas a hacer, te vas a lastimar a ti mismo. Deja de dar coces contra el aguijón. Y la segunda pregunta en versículo 6 dice, ¿qué quieres que yo haga? Ahora ya dice que él está temblando y temeroso. Temblando y temeroso. Y ese es el lugar en donde Dios quiere que estemos. Dios quiere que estemos postrados. Dios quiere que estemos humillados. Dios quiere que reconozcamos que Él es el Señor. Dios quiere Dios quiere decirnos, hey, yo soy Jesús. Y cuando sabemos que Él es Jesús y cuando sabemos que Él es Dios, Dios quiere escuchar esta pregunta importante. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué interesante es que allá atrás, cuando tú fuiste salvo, yo me imagino que tú le hiciste esta pregunta a Jesús. Tú le dijiste, Señor, ¿qué quieres que yo haga en mi vida? ¿Qué quieres que yo haga? No sé qué hacer, no sé qué dirección tomar. Pensé que esta dirección era la dirección correcta. Estaba respirando amenazas y muerte. Estaba respirando quizás música y mundanalidad. Estaba respirando quizás dinero y fama. Estaba respirando quizás diversión y placer. Pero ahora que te he encontrado, ¿qué quieres que yo haga? Pregunta, ¿continúas haciendo esa misma pregunta a Jesús? Te levantas y dices, oh sí, estoy haciendo lo que Jesús allá atrás, cuando Él me salvó, Él me dijo que yo hiciera. Si sabes, si supiste en este momento qué era lo que Jesús quería que tú hicieras, ¿estás todavía haciendo eso? Algunos quizás fueron llamados y ya no estás siguiendo el llamado. Algunos quizás Dios te dijo, sabes, yo quiero que seas un buen joven, un joven que está buscando todos los días la voluntad de Dios, una señorita que está buscando todos los días la voluntad del Señor, y quizás te has desviado de su voluntad. Quizás hay aquí que Dios, tú sabes que Dios te digo, yo quiero que tú seas fiel. Yo quiero que tú seas un buen cristiano, un buen padre, una buena mamá, un buen esposo, una buena esposa. Y eso era lo que Jesús te dijo en su momento. Y tú le preguntaste, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le dice ahí a Saulo, le dice, ve, y primero le dice, levántate. Y después le dice, entra en la ciudad y de ahí se te dirá lo que debes hacer. No es hasta que comenzamos a dar pasos en nuestra vida cristiana que Dios me revela su voluntad continua. A veces queremos saber toda la voluntad de Dios, pero Dios dice, ok, ahorita quiero que te levantes. Ahorita quiero que entres a la ciudad. Y una vez que hayas hecho esas dos cosas, después te voy a decir lo que tienes que hacer. A veces queremos saber todo. Oh, yo quiero saber todo lo que Jesús quiere que yo haga. Quizás Dios quiere que solamente ahorita hagas dos cosas.
Pero Dios no te está mostrando otra cosa, porque no, ni siquiera estás comenzando a hacer las dos cosas que Dios ya te había dicho que hicieras el año pasado, hace 2 años, hace 3 años, hace 5 años, y aún no las estás haciendo. Yo ya me cansé de la vida cristiana porque no veo placer, no me gozo, no siento algo bonito. Lo único que Dios está esperando es que hagas esas dos cosas. Y cuando comenzamos a hacer esas dos cosas, Dios dice, ok, después se te mostrará lo que debes de hacer. Si Saulo no hubiera entrado a la ciudad, si Saulo se hubiera levantado, primer cosa, fácil, se hubiera levantado, pero hubiera dicho, no voy a ir hacia Damasco, mejor me regreso hacia Jerusalén. Saulo hubiera sido salvo, pero no hubiera sido el cristiano que Dios quería que Saulo fuese. Pero Saulo obedeció. Saulo preguntó, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se levantó, Jesús le dijo, levántate y entra. Cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, yo quiero que ofrezcas a tu hijo, yo quiero que te levantes y vayas, y cuando llegues, yo te voy a mostrar el monte en donde yo quiero que sacrifiques a tu hijo. Pero no te voy a mostrar el monte hasta que tú llegues. Pero primero te tienes que levantar, después tienes que ir, y cuando hayas llegado voy a mostrar mi voluntad continua en tu vida. Dios quiere que nos levantemos. Dios quiere que caminemos en pos de Él. Y es hasta que comenzamos a dar esos pasos de fe en donde Dios va a ir revelando lo que Él quiere que yo haga. Pero a veces nos desesperamos. No, yo ya quiero saber todo lo que Dios tiene para mí. Yo quiero saber todo lo que Dios quiere hacer con mi vida. Yo quiero saber qué es. Quizás Dios quiere que el siguiente paso sea el instituto bíblico. Quizás el siguiente paso sea comenzar a ser fieles en 3 semanas. Quizás el siguiente paso es comenzar a ganar almas. O quizás el siguiente paso en tu vida es simplemente diezmar y ofrendar y ser generoso. Pero ¿cuál es ese siguiente paso que tú necesitas tomar? Porque cuando tomes el siguiente paso, Dios dice, ok, entonces te mostraré algo muy especial. Te mostraré lo que tienes que hacer. Encontramos aquí estas interrogantes de Jesús, interrogantes de Saulo hacia Jesús. Y dice, levántate y entra y se te dirá lo que debes de hacer. Señor, ¿qué quieres que yo haga? No otro, sino que quieres que yo haga. Ve lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 40. Él no dijo, Señor, ya que estoy aquí tirado, ¿qué quieres que estos hombres hagan? Míralos nada más, están ahí puestos de pie, ni siquiera se han tirado ahí al suelo, ni siquiera están tomando decisiones. ¿Qué tienes para la vida de aquí de los que vienen conmigo? No, él no se preocupó por la vida de ellos. Él dijo, yo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hay algunos que nos preocupamos más. Señor, ¿qué quieres que Jesús dice, deja que yo me voy a encargar de ese. Yo quiero que tú hagas esto. Lucas 10:40 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana deje servir sola? Dile pues que me ayude. Señor, mira, no está haciendo nada. Dile que haga algo. Saulo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hay algunos aquí que dicen, Señor, dile a lo que tiene que hacer. Necesita trabajar, necesita venir más, necesita ganar almas. Pero somos buenos para apuntar y ver la vida de otros, en vez de decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que yo haga. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste al Señor Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El pastor Galván me estaba contando el día de ayer la manera en que Dios lo llamó de Texas. El pastor Galván
comenzó la Iglesia Bautista que ahora está pastoreando el pastor Roy Vélez ahí en Mission, Texas. Y tenían apenas algunas semanas, ni siquiera creo medio año, que estaban estrenando casa. Y una iglesia de Sahuarita, en donde era un lugar pequeño, quizás hasta inhóspito, le llamaron y le dijeron: ¿sabe qué? Nos gustaría que usted venga a pastorear aquí esta iglesia y comience la misión, porque realmente no había un salón, pero no había iglesia. Y él dijo: ok, pues yo no creo que Dios quiere que yo sea esa persona. Y el pastor americano le dijo: por lo menos pudiera orar. Y él dijo: sí, voy a orar. Y antes de colgar, el pastor le dijo: déjeme hacerle una pregunta. ¿Va realmente usted a orar? Ya como que lo comprometió más, amén. Porque si decimos: sí, voy a orar, a lo mejor no oramos. Pero ya cuando nos hacen una pregunta así, y el pastor americano le dijo: quiero hacerle una pregunta, dígame, ¿realmente va a orar? Y el pastor Galván dijo: ok, sí, voy a orar. Colgó, se puso de rodillas y le dijo a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, me están llamando y ¿quieres que yo vaya y sea el pastor ahí en Sahuarita? Aquí tengo semanas en nuestra nueva casa, está la obra, está creciendo, pero allá, Señor. Y él dice que cuando se levantó de haber orado, sabía que Dios le estaba diciendo: yo quiero que vayas a Sahuarita. Imagínate ir de Texas, Mission, Texas, en Sahuarita, puros cactus. ¿Sabes qué es el saguaro? El saguaro es un cactus. Imagínate ir a Los Espinos, Guerrero. Así es. Sahuarita, Arizona, árido, caliente. Y no voy a decir otras cosas más, pero le preguntó al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando Dios te dice lo que Él quiere que tú hagas, ¿cuál es el siguiente paso? Hacerlo. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios eso? Pero somos buenos para decir a otros lo que tienen que hacer. Número 4, y ya nos vamos a apurar: la indiferencia de otros. Hechos 9:7 dice: y los hombres, regresando a Hechos 9:7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Estaban ahí, pero no estaban ahí. Hay quienes simplemente están indiferentes. Podían ver, estaban con sus ojos abiertos, pero dice: mas sin ver a nadie. Oyendo a la verdad la voz, pero no podían ver a nadie. Saulo estaba en el mismo lugar, pero su corazón había sido cambiado. En ocasiones nos preguntamos: pero ¿por qué yo fui salvo y este no? Simplemente porque fue indiferente. ¿Querrá decir que nunca va a ser salvo? Yo creo que no. ¿Querrá decir que Dios no tiene poder para salvar a ese también? Yo creo que Dios tiene todo el poder. Pero dale tú gracias a Dios por el momento en que Dios te salvó. Y ora por aquellos por los cuales a veces no entendemos. Yo estaba ahí y él estaba ahí. ¿Y cómo fue que yo fui salvo y él no, o ella no? Y el diablo pone tantas trabas. El diablo ciega a aquellos que están ahí, pero no pueden ver. Y pone un corazón indiferente. Y no quiere, nuevamente, no quiere decir que Dios no tiene poder, pero está en nosotros el seguir orando. La Biblia no nos dice, pero a mí me gustaría creer
que cuando él va a Damasco y después recupera la vista y regresa a Jerusalén, él toma el tiempo para buscar a aquellos que iban con él. Buscarlos y decirles, ¿sabes qué? Dios me cambió, Dios me transformó, Dios te puede también salvar a ti. Y yo no dudo que algunos, o quizá aún todos, hayan sido salvos. Pero Dios está buscando a un Saúl, a un Saulo, a un Pablo. Oh, pero yo soy el único salvo en mi casa. No debes de decir yo soy el único salvo en mi casa. ¿Por qué no mejor dices yo soy el primero? Y ora por los que no han sido salvos. Y número 5, la inmensa salvación de Dios. La salvación de Dios es inmensa. Hechos capítulo 9 versículo 8 dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, porque no veía, había quedado ciego de esa luz, lo metieron en Damasco, versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Dios lo salvó y él ahora no estaba viviendo para sí. Él ahora necesitaba de alguien más que lo guiara, y estos hombres lo llevaron hasta Damasco. Y dice la Biblia que estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Imagínate, inmediatamente entrar en un ayuno de oración por 3 días, 3 noches. Lo que estaba pasando por su mente, no solamente se estaba desintoxicando humanamente hablando, pero ahora estaba tomando un tiempo para reflexionar qué es lo que había pasado en su vida. Cuando, por ejemplo, no sé tú, pero cuando yo como algo rico y delicioso, por ejemplo una semita, me quedo así, wow. Y a lo mejor hasta meditamos y lo queremos saborear más. Y yo creo que en nuestra salvación y en nuestra vida cristiana debe de haber momentos de saborear esa salvación, de decir, wow, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Yo iba a hacer esto y respiraba amenazas y muerte, y ahora Jesús se me aparece y me salva. No voy a comer. Él pudo bien haber comido y dicho, ok, está bien, Jesús se me apareció, no puedo ver, pero a ver, tráiganme algo de comer. Sino que yo creo que él dijo, wow, Jesús me acaba de salvar personalmente. ¿Sabes que cuando Jesús nos salva, Él nos salva personalmente? Y debemos nosotros de reflexionar y pensar y ver lo que Dios no solamente me ha salvado, que dice la Biblia, tenemos una salvación tan grande, que debemos nosotros de tomar un tiempo de decir, no puedo creer que Él me haya salvado, que Él me haya dado esta inmensa salvación que es indescriptible, que es algo que yo no puedo entender, que Saulo estaba reflexionando, no podía ver, y entró y estaba esperando, y después vamos a ver lo que sigue, pero creo que en nuestras vidas debemos nosotros de buscar a Dios en oración y en ayuno y reflexionar y darle las gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Vamos la vida cristiana muy rápido, en donde ni siquiera nos detenemos a decir, Señor, gracias por salvarme. Gracias por haberme comprado con tu sangre. Gracias porque te encontraste conmigo y ahora soy salvo. ¿Qué quieres que yo haga? Sí, levantarme, entrar
y después me vas a decir lo que yo tengo que hacer. Y durante 3 días, él estaba esperando, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Ok, Saulo, sé paciente. Saulo, voy a mandar a alguien. Saulo, ya va a llegar. Saulo, ya viene. No te desesperes. Y Saulo estaba sin ver cuando nos quitan la vista, como que volvemos a apreciar más lo que era ver, ¿verdad? Cuando nos machucamos y luego nos ponen un yeso, después decimos, este brazo era importante. Ya cuando nos quitan el yeso, digo, wow, ya ahora me puedo amarrar las agujetas, puedo escribir, puedo hacer esto, puedo golpear, apretar el extinguidor y ver lo que sucede con el extinguidor, y nos damos cuenta de muchas cosas que esa mano puede hacer. Cuando Saulo pierde la vista, encuentra la visión de Dios. Cuando nosotros en cierta manera perdemos lo que quizás más amamos, encontramos lo que Dios quiere que yo ame o haga o sirva o viva para Él. Y Dios le dijo, ok, ahora yo quiero que tú seas luz para los gentiles. Ahora yo quiero que en vez de que respires amenazas y muertes, ahora quiero que tú veas el potencial para ir y salvar y hablarle a la gente. Y entonces cuando Saulo comenzó a ser el misionero que Dios quería que él fuera, ahora él lo que veía un perdido y decía, este puede ser salvo, este puede ser salvo. Y su manera de ver a las personas cambió. Pero a veces creo que Dios nos tiene que quitar algunas cosas para comenzar a ver otras. Y él pudo ver la inmensa salvación de Dios en su vida. Su vida fue cambiada y transformada, y Dios comenzó a hacer algo en la vida de Saulo. Que Dios nos ayude a ser diferentes, totalmente diferentes a las personas que éramos antes. ¿Será que Dios puede salvar al más vil pecador? Sí, no solamente lo puede salvar, lo puede usar para su honra y para su gloria. Vamos a cerrar nuestros ojos.